La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nika Schnock y Guamaitlán. El ser humano debe comprender y ubicarse con firmeza en la etapa que está transcurriendo el planeta Tierra. La transición planetaria debe ser asumida con compromiso por quienes se encarnaron en estos tiempos. Arduo trabajo en la propia conciencia, con el fin único de servicio al plan evolutivo. Así, el ser irá ampliándose y dilucidando las diferentes realidades que componen al cosmos que habita dentro suyo. Una cantidad impensable de conciencias de diferentes grados evolutivos coexisten más allá de la materia, resguardando la vida en todas sus formas y asistiéndonos, así como a los diferentes reinos que se expresan en el planeta, para avanzar en el camino de la evolución. Conciencias extraterrestres e intraterrenas, entre otras, conforman la diversidad de seres que interactúan ocultamente para una humanidad en general sumida en densos patrones de conducta e incapacitada para percibir el propósito de su encarnación. La voz de las estrellas llega hasta quien puede sostener sintonía con la esencia de aquella realidad, descubriendo en ellas su propia y última verdad interior. Hacia donde ahora encaminan sus pasos no existen, como en el pasado, alternativas, solo el único. Este es un fragmento de Mensajeros del Fuego, de Daniel Gagliardo.
Como cortina musical, hoy vamos a escuchar una creación nuestra titulada Peregrinos. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas Spotify y YouTube. Búscanos como La Conciencia y el Cosmos. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Encontrarnos en Facebook e Instagram como La Conciencia y el Cosmos. Cuando la luz de la armonía abre camino en su conciencia, el ser debe aprovechar aquella presencia para dar firmes pasos por esa trilla. Aquella dádiva es ofrecida para que los individuos transiten una actitud hasta hoy escasa: aspirar, ir hacia el Padre sin que algún traumatismo o dolor sea la principal motivación para aquella consumación. Mensajeros del Fuego, Daniel Gagliardo. Presentamos entonces el tema central del día de hoy, infinitud y eternidad. Y el primer bloque titulamos Civilizaciones internas y los elementos. Un segundo tema, mónadas y reinos. Una persona presente en ese estudio pregunta si las civilizaciones internas son conducidas por los elementos que las conforman. Escuchamos a Gagliardo. Lo que hacen es guardar un patrón de afinidad energético y evolutivo. No es que son conducidas por el elemento, sino que el elemento potencializa todo lo que tiene que ver con el proceso evolutivo de esas conciencias y su intervención, en este caso, en la vida planetaria. No es que sean conducidos. En realidad, todo es conducido por el fuego cósmico. El fuego cósmico conduce todos los aspectos materiales del cosmos. A ver, del mismo modo que los rayos, todos los rayos contienen al resto y que todos los linajes contienen al resto, todos los elementos contienen a los otros elementos. En una escala inimaginable, porque los elementos que nosotros conocemos acá, fuego, aire, tierra y agua, son ilimitadamente los que nosotros conocemos y están presentes en este sistema solar y en este planeta. Existe una variable inmensa de elementos, como de linajes cósmicos que no conocemos, del mismo modo con los rayos. Aquí hay activos 12 rayos, de los cuales 7 son relativamente conocidos, los otros 5 son un misterio para la humanidad. Entonces, cuando hablamos de elementos que rigen, estamos hablando de algo diferente. Estas civilizaciones que son intraoceánicas, intraígneas, intraaéreas, intraterrenas, tienen una condición evolutiva que se relaciona con el elemento, pero el elemento no las rige, el elemento les da un patrón vibratorio que se suma. Es una condición o cualidad que ellos van a aplicar en su funcionamiento, en su trayectoria evolutiva, transitoriamente como intraterrenos, como intraígneos, intraaéreos o intraoceánicos, porque todos somos transitoriamente. Todos somos transitoriamente peregrinos por un nivel o una condición de la existencia cósmica. Entonces, esos elementos, para que los definan como intraterreno, intraaéreo, lo que fuera,
les brindan una condición específica a nivel evolutivo, les permiten trabajar con un cierto anclaje vibratorio de su conciencia en relación a la vida planetaria, que solamente para los intraoceánicos brinda como patrón vibratorio el agua, que para los intraterrenos solamente el elemento tierra, y así con el fuego, y así con el aire, para cada una de las civilizaciones, pero no los rige, sino que les permite ensayar con un patrón, con una característica, con una condición. Cuando la conciencia está ligada con algo, está ligado bajo un patrón de afinidad, un patrón magnético. Aquel que hoy forma parte de una civilización intraterrena no puede formar parte de una civilización que esté trabajando en empatía con el fuego, el agua, el aire. Entonces, siempre eso se da. Cuando un ser transitoriamente forma parte de un determinado contexto es porque no puede formar parte de otro. Y la ley de afinidad, la ley de complementariedad, las leyes magnéticas, dependiendo en qué plano o nivel esté ese ser haciendo su experiencia, son lo que garantizan que él encuentre el espectro de energía acorde a su proceso evolutivo, a lo que él tiene que desenvolver. Entonces, mientras que algunos seres van puliendo su trayectoria evolutiva, alimentando su trayectoria evolutiva por uno de los rayos que convergen hacia el centro cósmico universal, otros van haciendo eso mismo por otro de los caminos cósmicos. Todo va hacia el mismo centro. Existe un imán cósmico único. Ese imán cósmico atrae a todas las partículas hacia su conciencia, hacia lo que él es. Es el dador absoluto de todo. De energía, de esencia, de conciencia, de vida, de todo. Pero es radial el tema. Las conciencias tienen trayectorias evolutivas múltiples. Radial, pero no radial en horizontal. ¿Vieron cómo son los panaderos que se soplan? Es una esfera que tiene, bueno, así. Los caminos son filamentos infinitos de ese panadero, de esa esferita que lleva la semillita en el medio. Sí, pero hay reinos que no existen en otros niveles de la vida cósmica. Pero existen mónadas que necesitan otras características evolutivas que van a pasar por escalones que podemos definir como reinos, pero que no son los mismos reinos que acá. Eso lo va a definir la voluntad cósmica. O sea, no hay una regla absoluta. De modo general, cuando una mónada arranca por el reino mineral, va a seguir la trayectoria evolutiva de todo el escalafón del cual ese reino es el primer paso. Pero, por ejemplo, el reino débico y el reino humano, en lo que sería el reino animal, dentro del reino animal, el reino de los pájaros, tiene la posibilidad de que una mónada que viene por la trayectoria cósmica que involucra a los devas pase en el reino de los pájaros a la trayectoria evolutiva humana o viceversa. Hay como una H, porque el reino débico y el reino humano tienen una evolución paralela. Pero en el reino animal, humano, hay un nexo, un canal de ida y vuelta, que opera como pasaje dimensional para que las jerarquías que saben que ciertas mónadas que ya quemaron determinadas etapas en el reino débico, pero que necesitaban esa experiencia para poder ingresar al reino humano, pasen en el reino animal, en el contexto del reino de los pájaros, a formar parte de la trayectoria humana de las mónadas que vienen haciendo la trayectoria, reino mineral, vegetal, animal, humano, espiritual, monádico, divino, logoico. Entonces, hace así, son paralelos, pero una mónada del reino débico puede hacer así, ingresar y seguir en el reino animal para arriba. Y una mónada que viene desde el reino mineral, pasa al vegetal y al animal, puede ir en sentido inverso e ingresar a la corriente evolutiva débica. Y ya no pasa por ningún reino más. ¿Por qué eso? Porque la conciencia cósmica sabe que esas mónadas, tanto la que venía siendo la trayectoria evolutiva en el reino débico como el reino humano, necesitaban llegar a un cierto grado de experiencia e invertir y seguir su proyección evolutiva, invertir el sentido. Entonces, una pasa para acá y la otra para allá porque eso es una necesidad evolutiva que sin ese cruce de experiencia evolutiva, esas mónadas iban a quedar sin posibilidades de evolución.
¿Por qué? Porque la conciencia cósmica determinó eso. La trayectoria evolutiva de una mónada está trazada por la fuente de la cual proviene la mónada. Cuando el regente hace ese parto monádico, él no está en condiciones de dirigir lo que va a ocurrir con las mónadas. El regente está a expensas de la conciencia logoica que lo parió, que ya tiene prevista cómo va a ser el parto que él haga y la trayectoria de las mónadas que él libere. El regente tiene como tarea alimentar el proceso monádico, pero no dirige lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque no tiene la experiencia evolutiva para eso. Pero sí el logos, donde se produce el parto, la matriz logoica que contiene el parto del regente, es quien va a dirigir el proceso posterior de liberación monádica que el regente va a encarar. Entonces siempre es desde la fuente, las altísimas jerarquías que hacen que la trayectoria evolutiva de cualquier conciencia tenga un sentido único, absolutamente único y perfecto. Si el camino que creyeran sobrellevar no coincidiera con el raudo recorrido que la luz ofrece para estos tiempos, serán alertados. Mas una vez que hubieran sido advertidos, deberán considerar con dinamismo y osadía la señal. Recuerden que solo por gracia y misericordia, seres en su situación pueden recibir de la luz tamaño tributo. Mensajeros del Fuego, Daniel Gagliardo. Vamos a escuchar una creación nuestra titulada Mensajeros. Al descubrir la identidad cósmica revelándosele, el ser es impulsado a desidentificarse con aspectos temporales y efímeros, propios de una de sus múltiples experiencias reencarnatorias, pasando a amar de un modo diferente y liberador las partículas presentes y actuantes en esa temporal coyuntura. Su amor pasa a ofrecer a las mismas, de un modo silencioso, las vías para consumar, llegado su ciclo interno, lo propio. Este es un fragmento de La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Otros programas de la conciencia y el cosmos, en Eurasia, Portugal, Bulgaria y Rusia.
Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo: Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Vamos al segundo bloque titulado El conocimiento profundo de Jesús de la vida de este planeta. Preguntan si Jesús pasó por todos los reinos en este planeta. Escuchamos a Daniel Gagliardo. Jesús fue un instructor que pasó por experiencias infinitamente mayores que las que nosotros podríamos definir. Quiere decir, que pasó por todos los reinos que están aquí, seguro. Y que debe haber pasado por experiencias en reinos que nosotros desconocemos también, porque la magnitud como instructor lo ha llevado en una trayectoria muy amplia a nivel cósmico, pero que pasó por estos reinos, desde el mineral, vegetal, animal, el humano, el espiritual. Por eso pudo hacer un trabajo insuperable, porque si él iba a venir a un planeta que tiene una constitución de reinos determinada, un escalafón de reinos puntual, no puede hacer nada por ese planeta si él no conoce la base de la síntesis de lo que es atravesar todo ese escalafón de reinos. Su conciencia ya estaba sumergida en la evolución del reino espiritual y en la evolución del reino monádico. Entonces, él hizo un trabajo acorde a un conocimiento profundo de la vida de este planeta. Jesús ya era una conciencia evolucionada cuando en este planeta la raza lemuriana estaba en pañales. Ya era una conciencia evolucionada. El Cristo que trabajó acá ya era un Cristo activo antes de que este planeta fuera poblado. Quiere decir, para asumir ciertos trabajos o ciertas tareas, tiene que haber una ventaja evolutiva enorme, un avance evolutivo, una diferencia evolutiva inmensa. Si no, imaginen un hueso tan duro de roer como es la superficie de la Tierra, ¿quién lo va a roer? Imposible. Todas pertenecen a la etapa del planeta del sistema solar de segundo rayo. Ninguna de esas razas es del tercer rayo, de la etapa del tercer rayo. De eso hay un hermetismo absoluto. No hay ninguna información. La única información es que fue regido el sistema solar y el planeta por tercer rayo. Y que a futuro va a ser regido por primero. Ya con eso sabemos mucho, porque con lo que sabemos no hacemos nada. Encima vamos a sumar más conocimiento para seguir sin hacer nada, en definitiva, ¿no? Hoy dijimos cuál era el escalón. El más bajo entre estas civilizaciones avanzadas internas es el intraterreno. Por encima está el intraoceánico. El intraígneo y el intraaéreo es el más elevado. Esos son los rangos. Cuando se habla de superioridad, hay que tomarlo como diferencias puntuales entre ellos. En el cosmos, la superioridad no significa lo mismo que acá, porque acá está muy dado por sobreentendido que algo superior es mejor. Y un ser intraterreno es intraterreno porque no puede ser otra cosa. Y un ser intraoceánico no puede ser otra cosa. Y un intraaéreo, un intraígneo lo mismo. Quiere decir, son seres que en su propio nivel están arriba en la ola de lo que tienen que hacer. No se quedaron un poquito y hay que andar empujándolos. Quiere decir, acá no se trata de que uno es superior al otro, sino que cada uno está en un escalafón, en aquel en el cual tienen que estar en el marco de su trayectoria evolutiva. No son mejores y peores, son diferentes. Y en esas diferencias asumen escalones evolutivos acorde a esas condiciones y cualidades. Porque entre ellos, todo lo que es, digamos así, la población interna del planeta, que ya tiene un nivel evolutivo elevado, operan como una gran entidad. En una entidad no está vos sos menor, vos sos mayor. La ley jerárquica, lo que cada uno es. Eso que él es, que acá también podría ser. Lo que vos sos no puede ser ocupado, ese lugar
que tu conciencia ocupa en el cosmos no puede ser ocupado por ninguna otra cosa. Quiere decir, la fantasía de que algo está arriba, abajo, de que algo puede empujar, posicionarse, esa fantasía es solamente bajo ley de karma. En el cosmos, cada elemento está en el escalón que le es propio. Entonces nada lo pone, es la ley cósmica. Exacto, pero no es ni mejor ni peor. Tiene una condición diferente. Esa condición diferente hace que la relación de ese ser con la ley cósmica sea única, en base a su expansión. En términos expansivos, hay por debajo de él y por arriba, pero no hay iguales. Puede parecer muy loco, pero en el cosmos existe la eternidad y la infinitud. Un hilo en el mundo material tiene que tener un principio y un fin. Pero en el cosmos, la alineación de las conciencias evolutivamente no es en horizontal, es en vertical. Y como no depende ni de tiempo ni de espacio, sino de relación de la conciencia con las leyes, esa relación hace que una conciencia esté más cerca o más lejos de ese imán central. Y no la hace ni inferior ni superior. Cada conciencia, en cada pulso, en cada respuesta a la ley evolutiva, se torna más diferente de lo que era. Y cada una de las conciencias que va respondiendo se torna aún más diferente de lo que era. Entonces, no es ni mejor ni peor. Son, de un modo absolutamente único, diferentes. Lo que van a tener es una particularidad diferente, a medida que esa unicidad se expresa como una diferencia o como el despegue de las leyes básicas donde se inició. Porque a medida que una conciencia se expande, hace un despegue, aunque más no sea simbólico, continuo del fundamento en el cual inició su trayectoria evolutiva. Al profundizar y sintonizar la esencia de fraternidad presente en Erx, el ser se acerca a la comprensión práctica de algunos conceptos que la energía crística liberó hace 2000 años, entendiendo el sentido con que el instructor Jesús espetó declarando: «Estos son mis hermanos y estas mis hermanas», cuando quien alguna vez recibió de él un «¿Qué tienes conmigo, mujer?», le reclamó desatender aquello con lo que kármica y sanguíneamente estaba emparentado. Nuestro hermano Wionak va a interpretar en guitarra una de sus obras, que titulara Vibración.
Vamos a leer un versículo del libro Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo, cuya dedicatoria dice: dedicado a la jerarquía crística y la fraternidad de Sirio. Con las cosas del cielo, algunos semejan seres primitivos, serían capaces de robar un grifo y llevarlo hacia las yermas tierras de su aldea, buscando sobresalir, convencidos que ante un giro de manivela el agua se volcará a favor de su ostentación. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son: Mensajeros del Fuego, Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética, Colección Cuadernos La luz del peregrino, Apuntes para el camino, Cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital, en castellano también en Mercado Libre, y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle Literatura, Audios y Videos para un nuevo ciclo. Vamos entonces por el tercer bloque que titulamos Cognición no racional. Preguntan si somos chispas, que vamos todos al único. Escuchamos a Gagliardo. Si se pudiera llegar al único, él sería un intermediario nada más. Es que no entendemos ni la eternidad ni la infinitud, porque para nosotros todo tiene que tener un principio y un fin. Entonces nuestra conciencia se quiebra ante esta cuestión de que nunca se llega. Si se llegara, ¿qué habría detrás de eso? ¿Vacío? ¿Nada? ¿Nada? No existe la nada. Si no existe la nada, y donde nosotros creemos que hay nada, hay esencia en estado puro, hay energía en estado puro. Quiere decir que no puede terminar ahí. La infinitud y la eternidad existen, pero nuestra percepción de infinitud y de eternidad necesita de una purificación por parte de nuestra conciencia que es gradual y que no todo el mundo va viviendo del mismo modo. Es así. Entonces, existe una trayectoria evolutiva que es infinita, pero para poder hacer la carne en la conciencia y comprender lo que no puede ser explicado con palabras, tiene que haber vivencias previas que nos habiliten para eso. Llega un momento que la conciencia se encarama en una síntesis que se basa en una comprensión, en un conocimiento que no es racional. Para poder asimilar ciertas cosas, el ser tiene que estar funcionando en una cognición que no sea racional. No quiere decir que no va a utilizar más la cognición racional, la va a utilizar como una herramienta subordinada a la cognición no racional. Entonces, la razón va a ser utilizada por el tiempo que todavía ese ser tenga que trabajar con las leyes que involucran la razón como una herramienta subjetiva en manos de esa cognición no racional. Entonces, para poder avanzar en esa percepción, en esa confirmación como vivencia por parte de la conciencia, hay que estar trabajando ya con la cognición no racional, que es la síntesis informativa que el cosmos ofrece a la conciencia cuando la conciencia no le impone un filtro a la vida interna. Entonces, se llega a una síntesis, se llega a una comprensión que no puede ser descrita con palabras, pero que hay una confirmación subjetiva
que no depende de la razón, pero que es tan efectiva, tan genuina, infinitamente más que la razón aplicada. Entonces, si uno cuando está ante una información de este carácter, por ejemplo, ¿no?, que no se llega nunca, que es infinito, que es eterno el proceso, hay que estar ante eso sin problema. Porque si nos ponemos a intentar mover la ficha para que se acomode, menos vamos a llegar a entender eso. Y si fuera al revés, supongamos que no lo es, que sí llegamos, ¿no es alentador igual? Si uno fuera a llegar y que ese único lo acoge y le dice bienvenido, tantas estupideces hiciste, finalmente llegaste. Sería fantástico igual. Pero ¿qué pasa? Si confirmáramos esa información, quiere decir que nuestro cuerpo emocional nos tiene raptados. Porque el cuerpo emocional es ansioso. ¿Y cuándo llegamos? ¿Falta mucho? El cuerpo emocional nos llevaría a eso. ¿Qué sentido tiene entonces? Bien, el ego no es como un burro. ¿Y el burro no anhela siempre llegar a la zanahoria? Miren si a un burro, por algún motivo, a través de algún método, le hiciéramos saber que nunca va a llegar a la zanahoria. Se para y se echa a dormir. Como le llamen, es cierto, hay que llegar a lo superior. No importa qué formato o qué nombre tenga la zanahoria. Pero la jerarquía ha encontrado a lo largo de la historia de la humanidad distintos símbolos y maneras de representarle a la conciencia humana que siempre hay que ir para adelante y para arriba. Que en algún lugar la energía nos está preparando el ámbito donde cuando hagamos lo que tenemos que hacer acá, vamos a ser recibidos. Lo importante es que el ser entienda que no es siempre acá, infinitamente acá. Que algún día nos van a remover de esto. Que esto que nos parece imposible, que es salir de condiciones tan básicas, tan sofocantes, algún día va a quedar atrás para nuestra conciencia. Cuando nuestra conciencia haya sido capaz de, como decimos en algún libro, ¿no?, como encontramos en algún libro, levantar las cadenas hacia el cosmos y realmente entender que quien levante las cadenas al cosmos va a ver cómo el cosmos las quiebra, las rompe. Pero es el cosmos únicamente el único que puede quitar nuestras cadenas. Es que bajo ley de karma tiene que ser así, porque es bajo ley de karma que nosotros tenemos que demostrarle la energía, ofreciéndole a nuestra conciencia interna esto de que estamos dispuestos a donar todo, a donarnos, que no estamos dependiendo del apego que nos generan las cosas, que no estamos apegados al apego, porque en realidad hasta estamos apegados al apego mismo. Entonces, esto de ofrecernos, de donarnos, de vivir el eterno presente, de que las metas no sean egoístas, de que no sean personales, de que sean altruistas. Eso significa donar nuestra energía, donar nuestro tiempo, donar nuestra voluntad, donar el libre albedrío. No importa cuánto nos demoremos, pero lo vamos a hacer en un momento. Pero lo importante es administrar nuestra energía correctamente. Y muchos, por más que no sea importante, porque nadie va a saber cuánto va a tardar en hacer eso con su conciencia, en cada paso donde tenemos que ensayar algo, tendríamos que administrar nuestra energía del mejor modo, con la mayor de las sinceridades, la espontaneidad. Quienes no han llegado a la verdad emprenden búsquedas diversas, tan diversas como la originalidad propia de cada conciencia, búsquedas que en ocasiones transcurren en sentido contrario de lo que se busca, manifiesto desconocimiento de lo que debería ser hallado. Aquellos que con la luz surgida de la verdad comienzan a atender la existencia, aunque moderadamente en los primordios, deben renunciar a toda pesquisa sobre la verdad misma. A partir de allí, ella de todo se encargará. Dirige por medio de sus fuegos a aquel a quien absorbe. Por lo cual, en esas circunstancias, solo silencio y sintonía le serán requeridos. No existe mayor comprobación de comunión para el ser que atender cómo lo enunciado se cumple en asistencia a la vida. Contrariamente a todo aquello que la personalidad ha buscado
A lo largo de su trayectoria de conversión, lo que resulta del hallazgo de la verdad solo puede ser dirigido por la verdad misma y no por quien cree haberla encontrado. Ella es quien se ofrece y revela, modelando de allí en más todo lo referente a la existencia de quien ya nada tiene por buscar. Mensajeros del Fuego, Daniel Gagliardo. El Centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación al +549 35 48 56 48 74. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UXIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Anunciamos el título del próximo programa: Trabajar para una meta superior. Desde los rellanos más elevados de la vida cósmica, conciencias de alto nivel evolutivo transmiten el fuego divino de la instrucción a la humanidad. Estos mensajeros, miembros de la fraternidad cósmica, auxilian a quienes buscan romper sus cadenas. Solo una condición les será requerida: la fuerza para sostenerlas en ofrecimiento hacia la voluntad única, artífice y dispensadora de toda liberación. Mensajeros del Fuego, Daniel Gagliardo. Y nos vamos, hermanos, hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno.